Bienvenidos. En este video estaremos hablando un poco sobre lo que es los acumuladores. Como anteriormente habíamos visto, habíamos empezado a hablar un poco sobre lo que son los contadores. Tenemos también lo que es los acumuladores, que son variables cuyo valor se incrementa o decrementa en cantidad variable. Al igual que los contadores, estos se declaran y se inicializan. Podemos ver que un contador se inicializa con el nombre del contador, va a ser igual al valor de inicialización, al igual que, el acumulador, al igual que el contador, y al momento de acumular, la sintaxis, aquí podemos ver lo de inicialización, suma va a ser igual a 0, y se acumulan de la siguiente manera: el nombre del acumulador va a ser igual al nombre del acumulador más el nombre de la variable. En este caso, tenemos que suma va a ser igual a suma más num. Los acumuladores y los contadores se utilizan en los ciclos. Tanto los contadores para contar, para ejecutar las veces que se repite un ciclo, como para contar quizá números pares, números impares, en fin. Los acumuladores también nos sirven para acumular valores, lo que ya está acumulado más una variable, que en este caso aquí tenemos el ejemplo de suma va a ser igual a suma más num. ¿Ok? Poniéndolo en práctica, tenemos el siguiente problema que dice realizar la suma de n cantidad de valores, donde dice que el usuario decidirá cuando ya no desee sumar más valores o ya no desee estar ingresando más valores. Como datos de entrada tenemos los números, la cantidad no se sabe. Se hace una pregunta si se desea ingresar otro número, que eso lo vamos a hacer con el ciclo mientras. Y las salidas son la suma de los números ingresados, no se sabe cuántos números, para eso se ocupa un acumulador, ir acumulándolo. Y la cantidad de números ingresados, que los vamos a contar con un, valga la redundancia, contador. Nos vamos a PCIN y vamos a poner como nombre n números. Vamos a definir variables, vamos a comentar, definir variable. Como datos de entrada tenemos que necesitamos el num como real. Vamos a definirlo como real. También necesitamos definir un contador. Este es para el ciclo y este es para la cantidad de números. Cant. La i es para el ciclo. Perdón, aquí no vamos a ocupar para el ciclo. Vamos a ocupar cant como entero. ¿Por qué no vamos a ocupar un contador para el ciclo? Porque vamos a ver la manera en cómo lo vamos a ir iterando. También aquí ocupamos lo que es el que va a almacenar la suma. Le vamos a poner suma, la suma de n números, que no se sabe cuánta cantidad es. Y también vamos a definir respuesta como carácter. Ahora vamos a inicializar los valores o variables. Vamos a inicializar num en 0. Vamos a inicializar suma. Este es el contador en 0. Vamos a inicializar cant. Este es el contador para la cantidad de números en 0. Y también vamos a inicializar respuesta de tipo carácter como espacios en blanco, ¿sí? En este caso, para la respuesta le vamos a poner que es S, ¿sí? Entonces, vamos a poner que es S en mayúscula. Ahora lo que vamos a hacer es estructurar mi ciclo. Usar ciclo mientras. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Lo que sé es que quiero un ciclo que me sume n números hasta que el usuario lo decida. Entonces vamos a decir que mientras respuesta sea igual a S en mayúscula, es muy importante hacer fin mientras. Ya vamos a ver al final cómo vamos a utilizar eso. Esa variable, esta condición, recuerden que mientras se cumpla va a entrar, y lo que quiero es que entre a la primera. Entonces por eso inicializo respuesta en S mayúscula. Si el inicializaría en S minúscula, no es lo mismo, porque aquí nunca entraría por la S mayúscula. Tiene que estar en S mayúscula. Entonces aquí ahora vamos a decirle que
al usuario que ingrese el número. Aquí vamos a hacer algo. Quiero que me ingrese el número 1. Entonces, no, vamos a decirle que ingrese un número. Ingrese un número y vamos a leer el número donde está almacenado en num. Está almacenado en num. Y aquí viene lo que es muy importante, mi acumulador. Mi acumulador es suma, entonces suma va a ser igual a suma más ¿qué? Más el número, y voy a ir acumulando ese valor y lo voy a almacenar en suma. También voy a hacer uso de un contador para ir contando los números que viene ingresando. Entonces count va a ser igual a count más 1, ¿sí? Esto, mientras se repite el ciclo, va a ir aumentando para al final saber cuántos números fueron ingresados, porque no vamos a saber cuáles, sino cuántos, porque una cualidad de los ciclos es que a la siguiente vuelta todas las variables vuelven a sobreescribirse con los nuevos valores, o sea que no se guardan. Por eso es que se imprimen con un ciclo que vamos más adelante. También hay que imprimir todos los resultados al final del ciclo, antes de terminar el ciclo, no al final, no afuera del ciclo, sino que antes de terminar. Y también ahora vamos a validar la condición de continuación del ciclo. Desea ingresar otro número. Entonces aquí le vamos a poner que ponga S o N. Solo esas dos respuestas. Tengamos cuenta que si pone sí o si pone otra letra que no sea solo la S, se va a salir del ciclo y no va a seguir iterando. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer esa variable. Entonces vamos a leer respuesta de tipo carácter, y aquí como está en mayúscula vamos a utilizar respuesta va a ser igual a, vamos a utilizar convertir a mayúscula, que es una función de cadenas. Aquí está, convertir a mayúsculas o mayúscula, y la cadena, que sería en este caso respuesta. Aquí me convierte a mayúscula nada más. Aquí solo estoy asignando a mayúsculas, no estoy cambiando el valor de respuesta, sino que solo en respuesta va a ser mayúsculas igual respuesta. Estoy asignando el mismo de valor, pero en mayúscula, por si fue ingresado en minúscula. Si fue ingresado en mayúscula, no pasa nada. Ok, entonces de esto va a depender si va a seguir o no va a seguir recibiendo más números. Y aquí, como son acumuladores, perdón, el resultado yo lo muestro al final. Cuando es un acumulador, yo el resultado lo muestro al final y fuera del ciclo. Entonces, vamos a mostrar resultados. Entonces, vamos a decir que el resultado de la suma es donde está almacenada la suma. Es muy importante hacer una prueba de escritorio para entender mejor lo que es cómo funciona el acumulador, porque a la siguiente vuelta, por ejemplo, ya a la primera, lee el número, vaya por ejemplo 5, suma va a ser igual a 0, suma va a ser igual a suma que tiene 0, más el número ingresado que es 5, y se va a almacenar en suma. Y así a la siguiente vuelta, por ejemplo, si vuelve a ingresar 5, suma va a ser igual a suma, que ya contiene 5, más el número ingresado, que es 5, 10, y así va. Y el contador va a ir incrementando en cada vuelta también. Este contador nada más es para saber cuántos números fueron ingresados, porque al final del programa no sé cuáles fueron ingresados, sino cuántos fueron ingresados. Entonces, vamos a mostrar un mensaje que diga que cuánto fue la cantidad de números ingresados. La cantidad de números ingresados fue, y voy a hacer uso de mi contador, que aquí sí puedo hacer uso de afuera, porque este no es para iterar el ciclo, sino que es para contar los números ingresados. Ahora vamos a correr el programa, por ejemplo 4, desea ingresar otro número, lo hizo lo que es, y me dice ingrese un número otra vez. Entonces acá vamos a poner 4, que digo que sí, 4, ya van 12,
4, perdón, aquí sí, 4, entonces aquí ya van 12. Entonces si le digo que no aquí, o cualquier otra letra que no sea la S, se sale, y el resultado de sumar 4 veces 4 es 16, y la cantidad de números ingresados fueron solamente 4. No es que ingresé de todo, esto es coincidencia, ¿no? Pero aquí solo dice que la cantidad de números ingresados fue 4. Aquí vamos a utilizar una función que es, vamos a utilizar lo que es limpiar pantalla, que me limpia todo lo que está arriba, ¿sí? Lo que voy haciendo, el número ingresado y la respuesta me la va a borrar, solo para que me vaya mostrando en pantalla, ingrese un número, desea ingresar otro número, de la siguiente manera. Recuerden que los tenemos definidos como reales, puede ser aquí 0.5, 0.5, 0.3, le doy que sí, y miren, me borró en pantalla, ¿sí? Ahora 0.9, le doy que sí, quiero otro número, me lo borra, pero ya estoy acumulando. Y si aquí le doy 45 y aquí le digo que ya no quiero números, necesariamente no es una N, sino que cualquier letra, como no es S la condición, entonces el resultado de la suma es 46.2 y la cantidad de números ingresados solamente fueron 13. Entonces aquí hay que ver y que tomar muy en cuenta que la respuesta tiene que ser solamente para volver a entrar solo la S. No importa si está en minúscula, como ustedes vieron, aquí usé una función para convertirla a mayúscula y le mandé como un pequeño parámetro la misma respuesta que ya había leído y la vuelvo a almacenar en respuesta, pero como mayúscula para la siguiente vuelta. Y aquí vuelve a evaluar esa condición y si la respuesta es igual a S, entonces vuelve y repite las operaciones, que en este caso sería pedir el número y acumularlo. Para entender mejor, vuelvo y repito, es recomendable hacer una prueba de escritorio para entender el funcionamiento de este programa. Y siempre recuerden, estamos implementando lo que es limpiar pantalla, que limpia la pantalla desde donde está para arriba, ¿okay? Entonces en este caso, cada vez que vaya iterando, se va a ir limpiando la pantalla para que solo me pida para que solo visualice, ingrese el número y el mensaje si quiere ingresar a tu número o no.